que tiene que ver con el panorama sobre Venezuela. Buenos días, ¿cómo están? Qué alegría que nos acompañen en Aquí Hablamos Claro, su casa también. ¿Cómo están? Bueno, gracias Priyanka, de verdad que para mí un enorme placer compartir en este espacio con el público de ustedes, pero también con un hermano, el análisis de un tema tan relevante como el tema venezolano. Para mí es un privilegio también, agradezco la invitación y me alegra bastante que mujeres como ustedes estén en la comunicación dominicana en un momento donde hace tanta falta el pensamiento crítico. Bueno, yo creo que deberíamos iniciar por un breve recuento de ustedes antes de continuar con las preguntas sobre el panorama general de lo que ha sucedido en Venezuela. Bueno, en Venezuela han pasado varias cosas. Más allá del evento mismo de la extracción de Maduro, Estados Unidos con esta acción a mi juicio, modificado la conducta, la conducta de su política exterior y ha mostrado, lógicamente, un músculo de que está dispuesto a reafirmar su influencia en el hemisferio. Y también al mismo tiempo le ha mandado un mensaje un poco temerario, ciertamente, a otros estados que pueden ser desafectos de Washington, de que estaría dispuesto a hacer algo similar en caso de que fuese necesario. Y yo pienso que en ese sentido eh, estamos tal vez en la era de la doctrina Monroe, dicen por ahí, no la doctrina Monroe, sino la doctrina Monroe, donde el presidente Donald Trump, al parecer, pretende retomar este enfoque de ver las relaciones internacionales meramente como un asunto de poder. Si puedo hacer algo, lo hago. Janel colegirá conmigo la escuela realista de las relaciones internacionales, donde el, las potencias simplemente acumulan poder y luego lo usan para alcanzar sus propósitos particulares, sus propios intereses nacionales. En el caso venezolano, hemos visto para mí un cambio importante porque el Ejecutivo logró de manera astuta, digo yo, salvar un poco la legislación interna de Estados Unidos y ejecutar una operación en un país extranjero, extraer a un jefe de Estado, ojo, yo oigo muchas personas comparando las muertes de algunas personas indicadas como terroristas en el resto del mundo, ninguna de esas personas estaba al frente de un Estado. Esas personas no eran políticos que tenían 10, 12 años dirigiendo un Estado. El caso de Maduro sí. Es decir, que aquí hay un precedente importante que yo creo que va a marcar la política y el sistema internacional por mucho tiempo, Anel. Bueno, igual pienso que la operación Resolución Absoluta, que es la parte final de Lanza del Sur, que fue la planificación estratégica de Estados Unidos, se establece como la operación militar con mayor carga de tecnología y la mejor estrategia de guerra que el mundo ha conocido en toda su historia. Y eso es mucho decir, porque nosotros estamos en un mundo donde tenemos una guerra activa, que es la guerra de Rusia y Ucrania, tenemos un conflicto activo como el de Israel con los 5 frentes, y tenemos las incursiones en la última era sobre los países de la Asia Central. Pero lo que ha sucedido en Venezuela es la operación militar con mayor carga tecnológica y de inteligencia en la historia de la humanidad. Resulta que hay una serie de equipos que Estados Unidos ha puesto a prueba. Y yo siempre dije que la intervención con Venezuela no era solamente contra el supuesto cártel de los soles, también pudo derrotar a todo el sistema chino de radares y también pudo derrotar a los sistemas rusos de Rusos defensa aérea. también. O sea que es muy complejo el asunto. Ahora bien, el mundo siempre ha sido así. Lo que sucede es que a partir de la comunicación 2.0, ahora nosotros vemos los eventos con un poco mayor dimensión, pero siempre los imperios han tenido sobre sus países periféricos el control y el dominio. Y la historia de la humanidad se refleja desde, por ejemplo, el imperio bizantino o romano de Oriente, que tiene que caer después por los turcos otomanos, hasta esta resolución que hace Donald Trump respecto a la política de América. Pero hay un elemento muy importante que yo quiero destacar, que tiene que ver con la cultura y la doctrina de los pueblos. Aparentemente, antes de Trump, había una ideología desde Estados Unidos sobre el levantamiento de fronteras, la promoción de la agenda LGTB, la destrucción de la familia
y una serie de factores que iban contrario al origen judeocristiano que los americanos tenemos. Y digo americanos para incluirnos todos después de la época precolombina. Ese cable de alta tensión que se está entendiendo en América, desde Trump hasta Milei, Bukele, el nuevo presidente de Honduras, el nuevo presidente de Guatemala, el nuevo presidente del Ecuador, iba contrario a esa línea socialista que, independientemente de que uno esté de acuerdo o no, la verdad es que el sistema que va a empobrecer a una población en nombre de las libertades y la demagogia de izquierda, había que ponerle fin. Una semana antes de las elecciones en el 2024 en Venezuela, yo estuve presente. La intención del voto en Venezuela era 80-20, 90-10, en el mejor de los casos 70-30. Por eso a Nicolás Maduro hay que tocarlo con Y que pinzas. hasta mató voto ya. No, y es un caso lamentable, pero lo peor del caso es que todavía nosotros no sabemos si a Maduro lo secuestraron o lo liberaron. ¿Por qué? Porque Maduro tenía alrededor de él al escuadrón Avispa Negra de Cuba, que es un escuadrón que organizó, planificó la llamada Operación Tuntún. Señores, ¿cómo es posible que nosotros en el 2025 tengamos a jóvenes en Venezuela que le saquen las uñas para sacar la información? O sea, eso es aberrante. Y yo siempre he dicho que la parte empática de los seres humanos es colocarnos en el lugar del otro. Un venezolano con maestría y doctorado tiene un salario promedio hoy de 120 pesos dominicanos. Igual que Cuba. Pero no, Cuba está peor. No, pero En digo el caso yo, de Cuba, es la cubanización de Venezuela, como un artículo que escribí en un momento. Han pero es cubanizado que Venezuela. ahí está el problema. Venezuela, siendo el principal aliado de Estados Unidos durante mucho tiempo, hasta la llegada de Chávez, se devolvió en el tiempo y lamentablemente el país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, Venezuela tiene 303.000 millones de barriles de petróleo y sin embargo su producción en el mercado regular es menos del 1%. Claro. Y todos los días Venezuela está más pobre. Janel, esta pregunta es para ti. Estoy escuchando mucho desde que hicieron la extracción, me encantó la palabra de Lebrón, que usó la palabra correcta. Hablar de que los americanos lo que quieren es el petróleo venezolano. Pero están dejando de ver el problema de la jugada geopolítica que han hecho los americanos, que han desconfigurado el tablero político y han sacado de line-off, como dicen por ahí en el juego, a Irán, ha sacado de line-off a Cuba, que tenían el petróleo gratis, sacaron de la jugada inclusive países de la Unión Europea que ya no van a tener tampoco el crudo y así sucesivamente. Tampoco la gente está viendo el tema de del peligro que significaba Irán en Venezuela para la República Dominicana, tomando en cuenta que son aliados de Haití. Ahora la pregunta es, ¿qué opina usted sobre esa opinión que se ha levantado de que los americanos lo que quieren nada más es el petróleo venezolano? Esa es la posición más superficial y más cómoda que hay en esa narrativa de la geopolítica, porque en esta fase lo más importante ahora no es lo que pasó, es lo que se dice. Y de hecho, en la fase de guerra, los organismos internacionales que operan mecanismos de intervenciones, por ejemplo, militares, se cuidan más en la narrativa posterior que en la propia misión militar. Miren, los que juegan boliche, que yo no juego boliche, saben que en alguna ocasión la bola tumba al mismo tiempo todos los faroles. Con la operación Resolución Absoluta se resolvieron más de 7 problemas al mismo tiempo. Primero, el negocio del siglo lo hizo Irán con Venezuela. En una ocasión, alrededor del 2008, uno de los presidentes iraníes que tuvo mayor popularidad visitó el Caribe. Hizo una alianza estratégica con Maduro, con el difunto Chávez y también la hizo con Fidel Castro. En esa triangulación geopolítica, la mano amiga que da la ayuda internacional también consigo trae cultura, trae dominio, trae religión. Y es allí donde entra, por ejemplo, el Islam Haití, que es una tragedia no solamente para República Dominicana, sino para todo el Caribe, porque hay que ver en qué dominio el Islam se va, en una rama chií o en una rama suní, pero hay que ver con cuáles doctrinas un pueblo que tiene carencia de alimentación puede asumir una doctrina de explotarse en medio de una plaza pública en nombre de Alá.
Pero esa parte no se toca mucho. Además, Venezuela le entregaba a Irán una cantidad importante de uranio. Y es allí donde está el gran problema, supuestamente, con la fabricación de armas atómicas. Pero lo menos importante es el transbordo de la llamada flota fantasma, que la gente tiene que saber que el principal comprador del petróleo por la izquierda, para que me entienda la gente de Vengan a Ver y de Barahona, es Rusia y es China. Entonces, en ese mercado irregular, a Estados Unidos no le hace falta. Hoy Estados Unidos es el principal explotador de petróleo del mundo, pero su reserva es menos de 50,000 millones de barriles de petróleo. O sea, Exacto. ellos no están ni siquiera cerca de Venezuela, no están cerca de Irán, no están cerca de Irak, no están cerca de Arabia Saudita, que es la segunda potencia petrolera. Pero resulta que el petróleo de Venezuela le garantiza a la movilidad pesada del comercio mundial ese combustible diésel. O sea, es un mecanismo muy complejo la operación resolución absoluta. Además, con Maduro preso, señores, Maduro va a estar en una cárcel de 2x3. Tendrá acceso a bañarse 3 veces a la semana. Esa cárcel en ocasiones aparentemente apagan la calefacción y llega a menos 10 grados. Maduro va a cantar a partir de ahora y no joropo. Son 69 días que le quedan de reflexión hasta el 17 de marzo. Y no es verdad que Maduro va a cambiar una delación premiada con la presentación de una cadena perpetua para no meter en el bote a aquellas personas. Por eso Donald Trump dice, Petro, tú eres el siguiente. Porque en la arquitectura de América Latina, el líder ideológico era Fidel, el capital lo puso Chávez, pero el pensante asesor de todos esos presidentes en la era donde llegó Lula, donde llegó Zelaya, donde llegó Evo, todo ese movimiento político se financió con el petróleo de Venezuela. Y en este momento estamos recibiendo la información de último minuto de que la administración de Donald Trump acaba de confirmar, particularmente entiendo que lo obvio, el proceso de transición en Venezuela no será rápido y mucho menos inmediato. Estiman que podría durar mucho más de un año. Valoración y contexto, por favor. Pienso, esa transición, por lo menos la económica, dura una década, la política 18 meses. Siempre, y la mayoría de los analistas que sabemos de transición política entendemos que no se pasa de A a Z en un modelo económico. O sea, no era verdad que María Corina y Edmundo podrían llegar a dirigir Venezuela cuando no tienen el control del aparato militar. La columna vertebral de los estados es la Fuerza Armada. Así es. Entonces, hay que evitar que Venezuela se convierta en una Colombia, que está a la puerta de que algunos militares con fuerza prefieran subir a la montaña a ser extraditados. Además, a los actores principales de Venezuela le puede suceder lo mismo que le sucedió al villano en la película de Van Helsing. Lo van a poner a hacer su hoyo y lo van a enterrar ahí mismo, porque Estados Unidos no tiene aliados permanentes, sino estratégicos. Mira, ¿sabes qué? Es bueno decir dos cosas. Primero, mucha gente de manera alegre dice recurrentemente, Estados Unidos quiere el petróleo. Lógicamente, las potencias tienen intereses. Quieren el petróleo. China también quiere el petróleo, Irán también quiere el petróleo, Rusia quiere el petróleo, todos quieren el petróleo. El asunto es cómo. El asunto aquí es cómo. Cuba se estaba llevando 50,000 barriles mensuales sin pagar un centavo. La ExxonMobil, que está ahí, que nunca se ha ido, lo que le han limitado las concesiones que tenía, Chávez algunas se las quitó, a otras se las limitó, y Exxon se mantuvo ahí con un permiso del Departamento de Estado, luego de las sanciones que Biden recrudeció en su gobierno. Ahora bien, ¿qué quiere Estados Unidos? ¿Quiere robarse 300,000 millones de barriles de petróleo? No, no necesariamente robárselo. Lo que sí quiere es determinar las condiciones en las que ese petróleo es comercializado. Van a tener privilegios las empresas norteamericanas, sin duda que van a tener concesiones más favorables de las que tenían. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente van a robarse el petróleo. Son, por ejemplo, para que los dominicanos entiendan, una concesión no es más que un contrato muy parecido al que tenemos con Barrick Gold. Es algo muy parecido a eso. En vez de ser
un mineral, el mineral de oro y otros minerales, como es el caso de Barrick, en Venezuela es petróleo, también hay gas y otras cosas. Entonces, esas concesiones, Chávez fue retirándosela a un sinnúmero de empresas norteamericanas. A las que no se las retiró totalmente, se las redujo. Pero se las habilitó a empresas chinas. Se las habilitó a empresas chinas, se las habilitó, estaba ayudando a Irán, por ejemplo, y a Rusia a sortear las sanciones internacionales que Estados Unidos le ha impuesto tanto a Rusia como a Irán. Ahora, lo que va a pasar es que esas refinerías de Texas que fueron construidas específicamente para refinar el crudo venezolano, que es un crudo pesado, es un crudo sulfuroso. Mucha gente no sabe que China no tiene la capacidad de procesar todo el petróleo que produce Venezuela, porque las refinerías chinas están más adaptadas al petróleo Brent del Mar del Norte y el petróleo de Medio Oriente, que es un petróleo liviano, un petróleo de alta calidad. O sea, el petróleo venezolano es un petróleo pesado. De hecho, por eso gran parte de las reservas no estaban calificadas bien antes de la llegada de Chávez, porque era un petróleo bituminoso que está muy mezclado. Entonces, las refinerías de Estados Unidos, de Texas principalmente, fueron desarrolladas para procesar ese tipo de crudo. Cuando Chávez le redujo las concesiones y le limitó las operaciones a las empresas norteamericanas, esas refinerías quedaron prácticamente inutilizadas. ¿Por qué? Bueno, porque no estaban preparadas para procesar otro tipo de petróleo que no fuese ese. Ahora, dicho esto, es bueno tener en cuenta lo siguiente, la transición. Mucha gente se pregunta, ¿por qué mantuvieron a Delcy? Bueno, vamos a ver. Independientemente de que se cuestione la legitimidad del gobierno de Maduro, no hay ninguna duda de que Venezuela tiene una constitución y de que esa constitución rige en Venezuela. Quien estaba en la línea sucesoral en términos constitucionales es Delcy. Pero otra cosa, eso es desde el punto de vista puramente legal. Pero desde el punto de vista político, como decía Janel, es imposible que tú instales en el Ejecutivo a la oposición de golpe y porrazo, porque el 99.9% de las estructuras de los resortes de poder en Venezuela están en manos del chavismo. ¿Quién le va a obedecer a la oposición? Absolutamente nadie. Pero ¿por qué? Y esta es la razón, el tercer punto que creo que ha sido el de más peso para Estados Unidos. Esa es una tesis muy mía. ¿Por qué a Estados Unidos le conviene una transición larga? Le conviene una transición larga porque para ellos es más fácil negociar con un gobierno que tiene poco apoyo social y poco nivel de legitimidad dentro de Venezuela y que de hecho va a apostar a protegerse, proteger a Maduro, a proteger a Delcy, a proteger a los hermanos Rodríguez, a proteger a Cabello, a protegerse todos ellos, y van a tener que hacer más concesiones que la que haría un gobierno con alta legitimidad y con apoyo político. Por tanto, ellos no pueden a tomar el camino corto, que era el de 30 días que decía la Constitución. El Supremo decía que en 30 días elecciones, entonces vamos a elecciones y va a ganar la oposición. Evidentemente que a un gobierno con alta legitimidad ellos no le iban a poder pedir todo lo que sí le van a poder pedir, o todas las concesiones que sí le van a poder hacer para salvarse el chavismo. Así que la jugada de mantener al gobierno de los remanentes del gobierno de Maduro en el poder es precisamente porque le va a ser más fácil una negociación política, y las concesiones económicas que necesitan se las van a hacer los seguidores de Maduro para poder proteger esa cúpula, intentar proteger esa cúpula, algo que es muy posible que María Corina y la oposición venezolana, no le voy a decir que no haga concesiones, pero va a poder resistirse más fácil a las presiones de Estados Unidos. Hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención, sobre todo por discusiones ya en medio de asambleas de organismos internacionales, y es siempre la oposición de China, Rusia y otros países afines a Venezuela. ¿Pudo ser posible esto que sucedió en Venezuela, esto que hizo el gobierno de los Estados Unidos en Venezuela, sin el apoyo de China, Rusia y esos países? Claro que no. Es que en el acuerdo que hubo o la reunión que hubo en Alaska entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin, no solamente se habló de Ucrania, no solamente se habló del Donbass, Claro. no solamente se habló de Crimea, que Crimea es lo más parecido al regalo despechado de un hombre. Pertenecía a Rusia, para Rusia, lo que es Cuba para Estados Unidos. Lo que pasa es que el mundo tiene una disfunción en la narrativa y una incoherencia terrible.
Si nosotros no permitimos que en La Habana existan misiles de Rusia, Rusia no tiene por qué permitir que en Ucrania estén los misiles de la OTAN. Pero ¿qué sucede? Los intereses de Rusia, de China y de Estados Unidos están muy por encima de la realpolitik que se está viviendo en América Latina. Nosotros estamos muy dispersos. En América Latina tenemos un idioma de corrupción, de degradación, narcotráfico, muecadán, dembow, droga, pero el mundo va por inteligencia artificial, en Internet de las cosas, nanotecnología, medio ambiente. El principal problema, el principal desafío de la humanidad es la transición energética. Por eso aquí en Latinoamérica tenemos que el país modelo es Uruguay, que ya se desconectó de una sola gota de petróleo. Ahora, esa transacción en Venezuela, la caída de Maduro o la salvación de Maduro, fue pactada por el imperio junto con Rusia y con China. Porque Sí, China tiene 69.000 millones de dólares invertidos en Venezuela. que no se van a Con la perder. es que no se pueden perder. Claro que no. Porque Porque así no funciona la geopolítica. no, y además Donald Trump, su gran fortaleza, señores, la gente piensa que Donald Trump es un loco. Donald Trump es uno de los políticos con mayor capacidad de negociación. Él piensa y habla como piensa y comete errores. Pero Donald Trump no tiene problema en que cuando se eleve la capacidad petrolera de Venezuela, garantizarle su millón a China sin ningún problema, porque es que Estados Unidos no tiene déficit energético con el petróleo. Claro que no. Ningún problema. Y China, a pesar de todo, depende mucho también de ese diésel, porque reitero, y es importante aquí hacer este señalamiento, el aporte de Venezuela a la humanidad de la movilidad eléctrica es por lo menos garantizarle a ese equipo pesado el diésel, que no se lo garantizan otras refinerías. Es que el petróleo de Venezuela y el de Canadá en América es el único componente que garantiza la movilidad alimenticia. Recuerden que la mayor cantidad de insumos en la línea logística de la humanidad es por transporte pesado. Y todavía tenemos aquí un largo tiempo entre nosotros tener vehículos eléctricos y el combustible diésel para alimentar la humanidad. Ustedes hablaron hace un rato de extracción o liberación, decían. Depende de quién lo vea. Pero resulta que yo estaba leyendo un poco y escuchando a los analistas de verdad, a los analistas serios Sí. de algunos países, y decía uno que lo mejor que le pudo pasar, que el Estados Unidos había eliminado, la Fuerza Armada de los Estados Unidos había eliminado los objetivos cubanos que estaban resguardando El círculo interno de El la escuadrón a Maduro, Avispa Negra se porque ellos tenían, porque a Maduro le convenía, bueno, vamos a decir que a Sí. los dos le convenía. A Maduro le convenía, decía él, que hubiesen eliminado a su seguridad, porque la seguridad tenía autorización, que era cubana, del gobierno de Cuba, de cualquier cosa, no permitir que a Maduro lo sacaran vivo para que no revelara secretos. Pero hay un detalle, mira, y es importante la pregunta que usted hace. Al igual que usted y al igual que mi amigo LeBron, todos en un momento entendimos que esto era una película de ciencia ficción. Parecía. De hecho, en el fondo y en la oscuridad de mi habitación, yo pienso que todo es un montaje. Y me cuido de decirlo porque es que no puede ser tan perfecta la operación. Ahora bien, Donald Trump y su equipo de estrategia son unos genios. Ellos no han violado ningún capítulo del derecho internacional. Lo primero es que el artículo 51 de Naciones Unidas dice que los estados tienen derecho a la autodefensa cuando el territorio nacional se ve afectado y amenazado. Vamos a ver cuál fue el elemento que Estados Unidos utilizó para la operación Lanza del Sur y Extracción Segura. Lo primero es que a Maduro no lo atrapa la Fuerza Armada de Estados Unidos, sino la DEA. Entonces, a la DEA operar bajo el elemento que el Distrito Sur de Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, había calificado a Nicolás Maduro con 4 elementos importantes: terrorismo, narcotráfico, posesión de armas y conspiración. Por eso a su esposa le dan 3 cargos y no 4, porque la esposa en esta etapa es un señuelo de negociación. Todavía el ser humano tiene dependencia de sentimiento. Por más duro que sea Maduro, él no quiere ver a su mujer sufrir.
y él siendo el hombre en esta tradición judío-cristiana, es muy probable que él coopere con la liberación de su esposa y él entonces una delación premiada. Pero ¿qué pasa? Esta operación la hace un organismo importante de la Fuerza Armada Norteamericana, pero ellos llegan hasta el punto de neutralizar el comandante o el comando de la Vipa Negra de Cuba, pero ellos sacan a Nicolás Maduro sin un solo rasguño. Entonces, no sabemos hasta qué punto, reitero, es una extracción o es una liberación. Eso lo vamos a ver cuando en el juicio de fondo, porque hay unas figuras importantes que la gente no puede dejar en la ecuación, que son, por ejemplo, el Mayo Zambada, que está preso, uno de los miembros del cartel de ¿Y el Sinaloa, Chapo? Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, pero hay una figura que nadie menciona, que es Hugo el Pollo Carvajal, que es el director del SEBIN, del gobierno de Chávez y del gobierno de Maduro, que ya se declaró culpable para evitar que una cadena perpetua. Y ahí yo quiero hacer un paréntesis, porque el Pollo Carvajal, vamos a recordar que fue detenido en el año 2023 bajo prácticamente los mismos cargos que hoy se le están imputando a Nicolás Maduro y demás secuaces, En incluyendo a Cilia España. Flores, que actualmente no está siendo utilizada como un mecanismo de canje en la negociación, porque de hecho la propia Cilia Flores es parte, conforme a la misma acusación, de una serie de delitos, incluyendo el narcotráfico. El tema de los narcosobrinos está muy vinculado porque recordemos que hubo declaraciones de los propios narcosobrinos que cuando fueron detenidos por la DEA en Puerto Príncipe, Haití, admitieron que esos recursos del dinero sucio iban para la campaña parlamentaria de su tía Cilia Flores, de manera que no hablamos de una paloma inocente. Ahora bien, en este momento, mientras estamos hablando, llegan imágenes desde Cuba, reproducción de Cubazuela, y Díaz Canel está diciendo en este momento algo que sorprenderá a muchos: admitir culpa de lo que está sucediendo ahora mismo en la isla, en Cuba, con respecto a la crisis que se ha recrudecido evidentemente porque ya se le ha cortado una fuente muy importante que sostenía el régimen, el petróleo de Venezuela, aunque ha salido México, que queremos hablar de eso, a la defensa de Cuba. Dice Díaz Canel específicamente, para Lo no vi anoche. poner una palabra por otra, para que por favor me definan qué lectura le dan a estas declaraciones en medio de un momento tan álgido de tensiones y que va a determinar la suerte de muchos, sobre todo con declaraciones tan importantes como las del Pollo Carvajal. 23 detenido, en el 24 juicio y en el 25 declarado culpable sin sentencia. De manera que el Pollo se volvió gallo para cantar justo a tiempo para tener probablemente una sentencia reducida. Pero sin sentencia, ¿por qué? Porque es importante lo que tú acabas de decir. ¿Por qué sin sentencia? Porque a Estados Unidos no le interesa que a una gente le cante en cadena perpetua. A Estados Unidos le interesa tener la estrategia del hijo de la madeja, jalar a uno y que se vayan todos. Pero hay otra parte importante. ¿Por qué la primera combatiente no fue señalada como terrorista internacional? Porque bajo el elemento del terrorismo es por el cual la justicia no puede negociar, por el narcotráfico no. Estados Unidos está cansado de indultar narcotraficantes siempre y cuando entre a la delación. Juan Orlando lo Y acaba de indultar. Claro, y en la República Dominicana, por ejemplo, para concatenar esa pregunta, también nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aquí hay muchas propiedades que serán parte del cuerpo del delito de ese juicio, porque el cártel de los soles no solamente invirtió en Venezuela y en Cuba, en Nicaragua y en México. La Florida, Punta Cana, las regiones turísticas y España fueron desde el principio vistas. De hecho, nosotros vimos aquí cómo el Departamento de Estado confiscó propiedades en la región este. Entonces, está conectada. Y en el caso de Cuba, a Cuba le va a pasar lo que le sucede a la cola del perro Rottweiler. Cuando le ponen la goma del veterinario moderno, se va a caer por falta de circulación, porque ya los cubanos tienen acceso a la comunicación 2.0. No es posible que en Cuba, a través de la internet, los cubanos vean lo bien que ustedes visten o lo hermoso que está LeBron y que ellos allí no tienen dinero para comprarse una camiseta o que no pueden comerse un pescado frito. Pero ¿sabe qué? También es bueno saber, tomar en cuenta lo siguiente. Cuba es un país que ha vivido como una especie de nave pequeña apegado de una nave nodriza. Primero de la URSS, cuando la URSS cae y entró el periodo especial. ¿Por qué el periodo especial? Bueno, porque Cuba vivía de los subsidios que le daba la Unión Soviética.
en la década de los 90, el periodo especial es precisamente ese periodo entre la caída de la URSS, 91, y la llegada de Chávez al poder, que se consolidó eso luego del golpe de Estado, que en 2002, que Chávez, lógicamente, aglutina todo el control del poder en Venezuela. Entonces, hace los acuerdos con Cuba, y oigan esto, firman un acuerdo de cooperación en el cual ellos le dan 50,000 barriles de petróleo mensual a Cuba. ¿Y sabe lo que Cuba paga? Cuba paga con asistencia de profesores, médicos. Cuba no tiene un peso. ¿Usted sabe lo que hace Cuba con parte de ese petróleo que le da a Venezuela? Lo vende también. Oigan esto, ¿eh? Sí, Doble negocio. así Los mismo. distribuidores. No, pero los cínicos de la izquierda dicen que eso no es problema. Eso no es robarte el petróleo de Venezuela. Pero entonces están haciendo lo mismo que los haitianos, se cogen el guaconejo de República Dominicana y luego lo venden Y a lo- Francia, Sí, la a diferencia es que el transnacional guaconejo. mexicana. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque nosotros no le estamos dando el guaconejo. Ellos se lo están robando también. Exacto. Entonces, pero el gobierno Pero venezolano es un robo tomar No. algo para fines distintos. Pero es que el Estado venezolano le está entregando eso. Cuando tú entregas la cosa, el otro no se lo está robando, tú se lo estás entregando. No es robo. El robo Bueno, es para el eso pueblo. se parece Exactamente. más a la ropa. Eso se parece más a la ropa que entra por donación a Haití. En ese momento sí. O sea, una donación y ellos la venden en la frontera. Exacto, Esas pero miren, pacas. no me quiero Sí. ir del aspecto para desarrollar este punto de Díaz Canel en este momento, Claro. diciendo, cito, tenemos que empezar a pensar que a lo mejor lo que funciona mal de Cuba, o sea, si está mal no funciona, pero él dice que a lo mejor lo Sí. que funciona Paraíso. mal de Cuba es culpa nuestra del partido. Él se está preparando porque él sabe lo que viene. Viene el No, golpe. Y otra Él cosa. sabe- no, y él otra sabe. ¿Cree que se cosa. esté preparando realmente, Claro que sí. Canel? Es que el detalle está en el juicio, señores. Mira, cuando Nicolás empiece a cantar, reitero, y no joropo, por eso yo digo que no sabemos hasta qué punto Nicolás fue una extracción o una liberación. Si hay alguien que hoy está feliz, en el fondo, puede ser Nicolás Maduro, porque en un juicio de cooperación, él puede reducir su pena y tener entonces un exilio garantizado. Él era un preso de confianza de Claro, que en pero Venezuela. además, otra cosa. Preso de confianza. Sí. Otra cosa, recuerden lo siguiente, en ese tren de Aragua se estableció conexiones con varios presidentes. La preocupación que tiene Cuba no solamente es a través de esa ruptura de esa vena aorta que le llegaba hacia Cuba para Exacto. mantener sus plantas eléctricas, no. Es que también Nicolás puede establecer responsabilidades penales internacionales con ese régimen de Cuba, que durante más de 70 años una sola familia se ha organizado de todo el sistema de ese pobre pueblo. Yo pienso que con la caída de Maduro va a caer también el sistema de secuestro político entre Cuba, Venezuela y Nicaragua, que finalmente hace una constitución sucesoral. En un mundo donde estamos hablando de apertura democrática, en Nicaragua están hablando de que el hijo del presidente, por la constitución, puede ser un presidente Una locura, sucesoral. una Es locura. que se están volviendo locos. Una locura. Pero Pero aquí hay la algo, esposa, la antes de esposa entrar es con peor. Priyanka, espérense un momentico, escuchen esto, miren, hay que traer, porque ustedes mencionaron cosas claves de el Pollo Carvajal delatando, Claro. etcétera, etcétera. DeSantis, porque usted mencionó la Florida, pero que la gente no está viendo que son estados que tienen sus propias leyes, que tienen sus propias normas, y con ese derecho que tienen, dice DeSantis, su gobernador, que posiblemente se presenten cargos estatales contra Nicolás Maduro. Y entonces, ¿cómo hacemos? Sí, pero Sí, eso, pero eso de Santi está tratando Politizar. de ganar un poquito de notoriedad con eso, porque él sabe Entrar al perfectamente. juego, él lo quiere entrar al tablero. No, él sabe perfectamente que el caso de hecho, el juicio de Maduro va a ser un juicio interesante, porque hay una lucha entre si la operación que lo sacó de Venezuela es un acto de guerra o es una operación donde se captura a un delincuente internacional. Y de hecho, cuando lo primero que Maduro dice en el tribunal es: yo soy un prisionero de guerra. Oigan esto. Sí. Si es un prisionero de guerra, de hecho, los prisioneros de guerra, de acuerdo a la Convención de Ginebra, no se juzgan en tribunales civiles.
Ojo. Sí, tiene que esto es un juego, esto no es tan simple. Ahora, sobre si es extracción o liberación, yo les voy a decir lo siguiente. Para los millones de venezolanos, eso tiene un componente social. En el componente social está la sociedad venezolana. ¿Qué quiere Venezuela? Si usted le pregunta a un venezolano, dentro o fuera, a menos que no esté conectado con el chavismo, le va a decir que liberaron Venezuela de Maduro, señor, eso no hay discusión. Eso no es un tema. Ahora, desde el punto de vista del derecho internacional, claro que hubieron violaciones del derecho internacional, pero le diré algo crudo aquí, que mucha gente a veces no le gusta que se lo digan, pero así funciona el sistema internacional. Mire, ¿qué es el derecho en términos políticos? El derecho es la expresión de la voluntad de la clase que tiene el poder. En el sistema internacional, los países fuertes hacen lo que quieren y los países débiles hacen lo que pueden. Y alguien me dirá, Adrián, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Que entonces la soberanía depende de la voluntad de una superpotencia. Sí. Así mismo. Así mismo. Rusia invade Ucrania porque siente que tiene el poder de conquistar Ucrania. Esperen un momentico. Sí. Pausa ahí. Rusia invadió a Ucrania Sí. 2022 y Sí. no fue que los acuerdos de Minsk fueron groseramente violentados y fue una respuesta natural a la agresión. No, porque vamos a ver. Es que hay dos visiones con el tema de Ucrania. Es que yo siempre he dicho... en el Acuerdos de caso- Minsk, los acuerdos Sí, de Minsk. Pero es que nosotros no sabemos todavía si Ucrania agredió a Rusia. Porque es que no le podemos permitir a Ucrania, que es un país corrupto, hacer negociaciones con la OTAN a la espalda de ese territorio que no puede ser más que un comodín. Yo siempre dije que aquí hay tres naciones, que son China, Estados Unidos y Rusia, que no pueden hacer fronteras bélicas entre sí, que por eso hay países que son comodines, como si fuera una boya en el muelle, que no se puede chocar el barco post-Panamá con el muelle de concreto porque se va a hacer daño. Y Ucrania es un comodín, como lo es Cuba, como lo es México, como lo es Canadá. Sí, pero ¿cuál es el límite del comodín? El Porque de límite es acuerdo a la respetar los OTAN, acuerdos. espérate, porque yo quiero que ustedes expliquen el estatuto de la OTAN que prohíbe de manera expresa la expansión hacia una dirección que es la que han tomado. No, pero yo le voy a decir. Pero no nos No, alejemos pero- del tema Sí, no, pero Venezuela. vamos a Venezuela de nuevo, pero yo le voy a decir dos cosas. Sí, por favor. Le voy a decir dos cosas, mire. Primero, desde la perspectiva de Rusia, la OTAN se está expandiendo hacia el este, ¿verdad? Y es De- real. Vamos, Pero no es pues, una vamos interpretación. pero vamos a ver, Y es real. vamos a ver. Pero desde la perspectiva de los países de Europa del Este, ellos se están protegiendo de Rusia. Óigame esto, si tú le preguntas a un polaco, a un ucraniano, a un lituano, que si la OTAN se está expandiendo, y ellos te dicen, no, nosotros nos estamos protegiendo de la amenaza rusa que representa a Rusia porque nos ha invadido y nos ha ocupado. Ahora le voy a decir algo sumamente importante que mucha gente no toma en cuenta. Mira, luego de la crisis de los misiles de 62, las dos grandes superpotencias llegaron a un acuerdo. ¿Sabe cuál es? No van a ir a la guerra por países periféricos. No van a la guerra por países periféricos. No es verdad que Estados Unidos y Rusia van a ir a la guerra por Cuba, pero tampoco Estados Unidos no va a entrar en una guerra directa con Rusia por Ucrania. Tampoco. Eso no es cierto. Porque ellos, señores, solamente revuelven sus propios intereses. Ahora, esos son intereses indirectos. Estados Unidos quisiera, lógicamente, por el tema de la teoría del corazón continental, que Rusia no controle todo el este de Europa. Y los países de Europa saben perfectamente por qué las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial se dieron justamente en esa zona. Bueno, porque todos entendían que era una zona estratégica para el control de la llamada Isla Mundial. Ahora, volviendo al caso venezolano, Janel, yo pienso que ahora, en esta transición larga, va a pasar dos cosas. El poder en Venezuela está fragmentado, y tú lo sabes. Es decir, Cabello siente que Delcy es la representante política, pero que el poder real lo tiene él. Su competencia. O sea, no, él dice, de hecho, Cabello entendía que el sucesor de Chávez debió ser él. Sí. Bastante radical, militar, pero tiene el apoyo de todos esos militares, ese cuerpo duro de la inteligencia y también del poder militar. Ahora, ¿cómo Delcy va a poder maniobrar? Cumpliendo con las exigencias que le están haciendo desde Washington. Y como dice Janel,
en contra de los intereses de un sinnúmero de personas que saben perfectamente que muchos de ellos el destino va a ser la cárcel. Es que allí hay un Royal Rumble. Es que en Venezuela, cuando el presidente Chávez está vivo, lo primero era que Chávez no quería saber de Delcy, ni en pintura. En un viaje de Europa hacia Venezuela, la mandó en un avión privado y no se pudo montar en el avión presidencial. Chávez tenía una visión de que Delcy era una trepadora, una oportunista. Pero los Rodríguez son aliados de Padrino. Pero el hombre duro dentro de Venezuela, el hombre represivo, el hombre que tiene el control, es Diosdado Cabello. De hecho, yo pienso que el objetivo principal de Estados Unidos es Diosdado. Lo que sucede es que Estados Unidos no tenía prisa en la captura de Diosdado. Claro, Pero sí. ustedes piensan que con la inteligencia de los MQ-9 y MQ-4, un misil detonaba a Diosdado en un segundo. Sí, Pero a claro. Estados Unidos no le conviene matar al monstruo hasta no conocer las raíces profundas Lógico. que va a llevar a Diosdado a delatar otros actores importantes. Para Señores, salvarse el mismo. no solamente es el tema de Cuba, es también el tema de Colombia, es el tema de la guerrilla. Por eso hoy la gran amenaza de Venezuela es que algunos militares afines a Maduro y sobre todo a ese servicio de inteligencia se subleven las montañas. Sí. La selva venezolana No, es no, 20 veces peor que la colombiana. no, es una locura. Bueno, lamentablemente nos quedan 3 minutos. Ha pasado 1 hora aquí sin que nos demos mucha Es cuenta. verdad, sí. En estos 3 minutos que nos quedan, me gustaría que ambos nos dieran su posición ya final, 1 minuto y medio cada uno. ¿Qué va a pasar ahora, Venezuela, América Latina, el panorama general? Bueno, pienso que, como decía, el presidente que crea esa operación manda un mensaje al continente. Creo que ciertamente Estados Unidos está tratando de realinear su política exterior y le está diciendo a los actores ajenos a la región, Rusia, China, Irán, nosotros vamos a asumir una posición diligente en nuestra influencia. Vamos a reafirmar nuestra presencia en la región, no solamente militar, no solamente cultural, que ya la tienen, sino también económica. Van a profundizar porque China en los últimos 10 años se había convertido en el principal inversor en América Latina. Y yo pienso que Estados Unidos está tratando de revertir eso con gobiernos como el de Milei y con acuerdos, incluso la presión que le ha puesto a México. Todo eso va en esa dirección. Así que, más allá de hecho en sí, cuando la humareda de la operación en Venezuela se calme, lo que va a quedar de eso va a ser este nuevo enfoque de la política exterior de Estados Unidos, en la que los países de la región tendrán de alguna forma que ajustarse. El único que yo veo un poco que puede manejarse un poco equidistante de esas presiones es Brasil. Y ya por las características, lógicamente, de Brasil, lo que representa económicamente y lo que representa Brasil para el resto del mundo, Janel. Ferreras. Bueno, yo pienso que lo primero es que América Latina va a prosperar económicamente con la liberación nuevamente del mercado petrolero venezolano. Yo pienso que la economía de Venezuela va a colocar a América Latina en un sitial estratégico referente a la transición energética. El medio ambiente seguirá siendo un problema para América Latina. Nosotros tenemos la mayoría de los metales de la llamada tierra rara para esa transición energética. En América Latina se le va a colocar una chacabana blanca a las políticas que antes, que la mayoría de los países tienen. Yo pienso que en el futuro no muy lejano, Colombia caerá nuevamente en manos de la derecha. Sí, Es muy probable sí, que eso México es. también. Ojalá. Entonces, Ya Trump habló con Petro. ese cable de alta tensión A se otro va, Petro con ese se hueso. va a extender. Volveremos a la construcción de la unidad familiar, porque la gente tiene que entender de que la conformación del continente americano después de la llegada de Colón del 1492 es una mayoría de tradición judeocristiana y los valores van a volver así. Eso del levantamiento de frontera, la agenda de la homosexualidad, la destrucción de la familia, el consumo de droga, eso en un momento iba a destruir América completa. Entonces ese levantamiento de frontera, yo pienso que por ahí ha sido el gran beneficio del presidente Donald Trump, que amén a que sea santo o no de la devoción de los demás, él ha hecho lo que ha prometido en campaña. En la mayoría de los estados, incluyendo la República Dominicana, habrá muchas personas que van a caer de sus altares, porque hay personas que no tienen compromiso con nadie, Y pero yo el estoy loca dinero, porque pase. el dinero es un mal necesario. Hay una frase muy importante
de Calderón de la Barca que dice: yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños Sueños son. son. ¿Qué tú le Wow, dices? qué Le maravilla. dice Janel a los cínicos que defienden las libertades democráticas en República Dominicana. Yo estoy haciendo un aporte. Pero Le dio es que high la five. defienden aquí, No. pero apoyan al régimen de No, yo estoy Cuba, haciendo un al aporte. régimen de Yo estoy Nicaragua. haciendo un Una aporte locura. público. Yo estoy haciendo un aporte Una incoherencia público. inmensa. Y ojalá y tú te metas en ese buque. Yo estoy haciendo un aporte público con Jaime Rincón. Le vamos a donar 10 pasajes para Cuba para que vivan durante un año. Ah, Y excelente. entonces Mira, ellos le vaya muy bien. Es que es una demagogia, es un grupo de personas que en el día hablan de izquierda, pero en la noche duermen en una cama de derecha y se Ay, qué bueno desayunan está eso. entonces con un menú Bueno, exquisito. nosotros ponemos a disposición la programación para que ustedes puedan entregar esos pasajes 10 a esos pasajes. izquierdistas 10 Aquí también. hablamos claro, va a para donar que un pasaje vayan- también, pero nosotros vamos a escoger a quién se lo vamos a dar. Queremos pasajes. agradecerles a Janel Ferreras y a Adrián Lebrón que nos hayan acompañado en el día de hoy. Esta es su casa. Queda abierta para cuando ustedes deseen regresar, para que tratemos así de forma más amplia estos temas. Nosotros agradecidos de todos ustedes también que nos hayan acompañado y por supuesto dejo ya a mis estimadas compañeras para despedir nuestra programación del día de hoy. Bueno, yo me quedé con todo el deseo de seguir escuchando a Janelia Lebrón. Tienen que volver de nuevo. Y, Ya lo y yo haremos. solo digo 2 punticos. Uno, que todo el mundo tiene que saber que la DEA se llevó a algunos de las avispas esas cubanas vivos y que van a cantar también como pollo, porque se llevaron algunos vivos. Y lo segundo es que ¿cómo se llama? La conexión digital de China y de Rusia, los radares de China y Rusia no se sabe dónde están, qué pasó ahí, ni mucho menos. Así es que, Yo señores, finalizo con una frase célebre a partir de hoy de Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, que justo en este momento ha dado su parecer de la situación de Venezuela. Lo resumo con su frase: no voy a derramar ni una lágrima por la caída de ningún narcoestado. Cuantos menos haya, mejor, que limpien todo. Feliz fin de semana. feliz.